Buenos días, señores estudiantes del grado décimo de la institución educativa Ángel Cuadros. Este video corresponde a un repaso y un adelanto del tema de los valores y signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante y para algunos ángulos especiales. Esta tabla que tenemos aquí ya la hemos construido en clase. En esta primera parte, los valores de seno, coseno, tangente, todas las funciones trigonométricas, tenemos los signos en el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante de cada una de las funciones trigonométricas y los valores de ellas para algunos ángulos especiales como 30, 45, 60 grados, y para los ángulos que están en medio de los cuadrantes, que son el 0, 90, 180, 270 y 360. Y acá abajo pues están las equivalencias, sea 30 grados equivale a pi sextos, 90 grados a pi medios de radian, 270 grados a 3 pi medios. Estos son los valores correspondientes. En esta tabla vamos a trabajar durante todo el desarrollo del ejercicio de hoy, y aparte de eso pues vamos a introducir temas como el ángulo de referencia y los valores de las relaciones directas entre una función y otra. Entonces esta tabla vamos a tener aquí como referencia. Los ejercicios que nosotros vamos a manejar, conociendo ya el hecho de que sabemos graficar ángulos, sea positivo, sea negativo, y sabemos ubicarlos según el cuadrante. Recordemos que este es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y si el ángulo es positivo, el ángulo arranca, sea positivo o negativo, arranca desde aquí. Si es positivo, arranca en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si es negativo, en el sentido de las manecillas del reloj. Ten en cuenta que esto es 0 grados, 90, 180, 270, 360. Cada cuadrante o cada casquete de estos tiene un valor de 90 grados. Por ejemplo, vamos a hallar el valor exacto del ángulo del seno de 120 grados con estos valores que tenemos acá y dependiendo del signo. Lo primero que tenemos que hacer es graficar el ángulo. 120 grados, obviamente, como es positivo, arranca así y sería aquí 90 y un pedazo. Entonces ya vemos que caería en el segundo cuadrante. Lo más importante es el ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? Es el ángulo agudo y positivo que hace este lado terminar con el eje horizontal, con el eje X en este caso. Si esto es 120, entonces este ángulo sería 60 para completar los 180 que hay de aquí a este lado. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos cómo es el seno en el segundo cuadrante. Mirando la tabla, el seno en el segundo cuadrante tiene un signo positivo. Entonces, esto sería positivo y sería el mismo seno del ángulo de referencia, que es 60 grados. Buscamos el valor del seno de 60 grados en la tabla. Miremos que el seno de 60 grados tiene un valor de raíz de 3 sobre 2. Entonces este es el valor. Miremos este caso, coseno de 225, de igual manera, ángulo positivo, 225 sería 180 más un pedazo. Entonces caería en el tercer cuadrante. El ángulo de referencia sería este, que pues como el ángulo es 225, 180 más 45 sería 225. Este sería nuestro ángulo de referencia. Entonces miramos, ¿cómo es el coseno? ¿Cómo sería el coseno en el tercer cuadrante? El coseno en el tercer cuadrante vemos que es negativo. Entonces le ponemos el signo menos, coseno del ángulo de referencia, que es 45 grados. Entonces sería menos, y el coseno de 45, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y así se hacen todos estos. Para el ángulo de menos 300 lo graficamos, como es negativo, sería en este sentido. Y este sería nuestro ángulo de referencia, que es 60. Para la cotangente de 495 tenemos en cuenta que es un ángulo que se pasa de 360, sería 360 más 90, 450 más un pedacito de 45 para completar los 495. Este es nuestro ángulo de referencia, que sería 45. 750 negativo, se mide entonces en sentido de la manecilla del reloj. Ten en cuenta que una vuelta son 360, dos vueltas serán 720, más 30 para completar los 750. Nuestro ángulo de referencia sería este, que en este caso sería 30. Para este ángulo de menos 450 lo mismo, entonces sería 360 la vuelta completa más 90. Entonces aquí no habría un ángulo de referencia como tal, sino que quedaría exactamente en este punto. Podemos tomar como este ángulo de referencia, que sería 90 grados. Entonces, para este caso, la tangente de menos 300, miramos cómo es la tangente. Aquí cayó en el primer cuadrante. La tangente en el primer cuadrante es positiva, o sea que sería tangente del ángulo de referencia, que es 60.
y la tangente de centro la buscamos en la tabla que tenemos arriba, es raíz de 3. Para este caso, cae en el segundo cuadrante. La cotangente, de acuerdo a la tabla, en el segundo cuadrante es negativa. Entonces sería menos cotangente del ángulo de referencia, que es 45 grados. Menos, y la cotangente de 45 nos remitimos a la tabla y es 1. O sea que la cotangente de 495 es menos 1. Y así se hacen todos estos ejercicios que tenemos aquí. Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio que corresponde a hallar un valor de una función trigonométrica con referencia a un ángulo especial como 180 o 90 grados. 180 más alfa, el seno, miremos. Entonces, lo que tenemos aquí, que es seno de 180 más un ángulo alfa, sabemos que este ángulo alfa es agudo, sería 180 más un pedazo de ángulo que es alfa. Entonces, estaría en el tercer cuadrante. ¿Cómo sería entonces el valor del seno en el tercer cuadrante? Observamos que el seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces sería menos seno del ángulo de referencia, que es alfa, y ahí obtenemos una fórmula. Lo más importante no es aprender la fórmula, es saber de dónde sale. Por ejemplo, usted le dicen cuál es el seno de 210, esto mismo que decir seno de 210 lo podemos expresar como 180 más 30. Este 30 sería el valor de alfa. Entonces, de acuerdo a la fórmula que acabamos de calcular, que acabamos de hallar, sería menos el seno de alfa, que es 30, menos, y en la tabla tenemos que el seno de 30 es un medio. Entonces ahí vemos la utilidad de esta fórmula. Miremos para este caso de 180 menos alfa. Entonces, igualmente, seno de 180 menos alfa, es decir, sería 180, que es hasta acá, quitándole este pedacito que es alfa. Entonces sería en el segundo cuadrante. En la tabla observamos que el seno en el segundo cuadrante es positivo, o sea, sería el seno del ángulo de referencia, que es alfa. Aquí tenemos otra fórmula. El seno de 90 más alfa. Entonces, este es 90 más un ángulo alfa. Este es alfa. Entonces, de esta manera, igual que sucede con estos, nosotros podemos seguir calculando valores de ángulos con respecto a los cuadrantes y a los ángulos de referencia. 90 menos alfa sería 90 quitándole una porción de ángulo que es alfa. El objetivo siempre será hallar nuestro ángulo de referencia. Miremos este coseno de 180 más alfa. Entonces 180 más alfa sería aquí 180, que es hasta aquí, más un pedacito que es alfa en el tercer cuadrante. Entonces coseno de 180 más alfa sería coseno en el tercer cuadrante, que en la tabla que construimos ahorita es negativo. Sería menos coseno del ángulo de referencia. Aquí tenemos nuestra otra fórmula. Y para el caso de 180 menos alfa, igual que hicimos con el seno, será 180, que es hasta acá, quitándole un pequeño pedazo de un ángulo agudo que es alfa. Sería coseno en el segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante es negativo, de acuerdo a la tabla que tenemos atrás, menos coseno del ángulo de referencia, que es alfa.